Mañana y estamos ahora con Carlos Tapia, quien hoy de algún modo se convierte también en protagonista de la noticia. La portada del diario La Primera dice lo siguiente: primera víctima de Conga, sacan a Tapia del gobierno. Y esto es una sorpresa para todos, pero la primera página del diario contiene también la carta en la que Carlos dice lo siguiente: sorprendido y también decepcionado, he recibido por boca a la doctora Cecilia Israel, jefa del gabinete de asesores, el encargo tuyo para que se me pidiera mi renuncia al cargo de asesor político que tan gentilmente me ofreciste. Y más adelante dice que la razón de este pedido del propio presidente Ollanta Humala es una serie de opiniones que dio Carlos Tapia en una entrevista a IDL Radio el martes 22 sobre el conflicto de Cajamarca. Dice Carlos: estoy seguro que el presidente Humala no escuchó la entrevista y se dejó llevar por quienes están acostumbrados a sembrar cizaña para dividirnos. Pues bien, Carlos Tapia está aquí con nosotros esta mañana y que mejor que él nos cuente de propia boca qué es lo que ha ocurrido. Carlos, buenos días. Buenos días, Beto. ¿Eres la primera víctima del conflicto de Conga, como dice hoy el diario La Primera? Bueno, ese es un titular periodístico, ¿no? Y creo que el tema de mi renuncia es bastante secundario con relación a los graves problemas que se están produciendo en Cajamarca y la necesidad de resolverlos de manera armónica, combinando los intereses de la minería que el Perú requiere con la defensa del medio ambiente, la defensa del agua y el protagonismo popular, protestatario que hay en Cajamarca, ¿no? Pero evidentemente hay un conflicto entre tu opinión como asesor y lo que se está haciendo realmente en Cajamarca. ¿Cuál es digamos, el nudo de esa diferencia de opiniones? Yo quisiera hablar con mucha franqueza. Creo que no. Creo que ese no es el tema. Creo que el tema es otro, ¿no? Creo que era una posición mía al interior del gobierno que no estaba de acuerdo con el funcionamiento, como lo digo en la carta, de determinadas acciones que no tienen directamente que ver con lo del Conga, ¿no? Seguimiento de agentes de inteligencia. Sí, se me ha demostrado a mí. ¿Estaba siendo víctima de un seguimiento permanente? De seguimiento no solamente personal, de declaraciones mías, algunas de ellas falseadas, ¿no? Y ciertamente una persona que está en un proyecto que considera, que busca profundizar la democracia en el Perú, no puede permitir que se utilicen métodos pues vedados, ¿no? ¿A qué te refieres? Vedado, se debe seguir pues al llamado camarada Artemio, ¿no te parece? No se puede hacer un seguimiento a mis declaraciones y a lo que yo hago, digo, converso, si soy miembro del Ejecutivo. ¿Tu cargo exactamente era asesor político de quién? Del presidente del Consejo de Ministros. Del propio Premier. Claro, pero el que ha pedido mi renuncia es el presidente de la República, Ollanta Humala. Ok, pero ¿se le ha pedido a quién? Al presidente del Consejo de Ministros. ¿Le ha dicho, dile a Carlos Tapia que renuncie? Claro. ¿O de lo contrario, qué? Lo que dice. ¿Se va él o te vas tú? Eso es lo que se ha producido y, repito, yo creo que el trabajo de inteligencia está mal empleado, ¿no? Desde el momento en que el jefe de la DINI, como digo en la carta, es un ex empleado de una gran empresa minera. ¿La DINI es la Dirección de Inteligencia? Claro, ¿no? Cosa muy extraña, ¿no? En este país. ¿Podrías decir de qué empresa minera? De Antapina. Era jefe de seguridad. Claro, jefe de seguridad y de búsqueda de información. Un ex capitán del ejército. Claro. ¿No puede decir su nombre? Ni lo recuerdo. Pero todo el mundo sabe que eso es así. Y ciertamente un seguimiento a un funcionario del gobierno, calumniando su punto de vista para hacerle llegar al presidente de la República para que tome decisiones de ese tipo, demuestra que no se están construyendo los canales verdaderamente democráticos para hacer viable un gobierno que quiere, dentro de la democracia, producir los cambios por los que la población votó, ¿no? ¿Y cómo sentías o cómo percibías tú este seguimiento? ¿En qué se manifestaba, por ejemplo? Me han mostrado un legajo de unas 80 páginas. Chuponeo, hackeo, todo, ¿no? Entonces, es una advertencia, creo, al propio presidente Ollanta Humala, de que esa manera de actuar no construye democracia. Pero después también digo en la carta lo siguiente: hay un asesor brasilero, Fabre,
que tiene es un seudónimo, creo. ¿No se llama Fabre? No se llama Fabre, es un seudónimo. Un asesor brasileño que fue contratado para llevar con éxito la campaña electoral y lo hizo quizás bastante bien. Pero una cosa es tener en un gobierno nacionalista una persona que sea asesor de imagen, y otra cosa es, después de haber ganado las elecciones, tenerlo como operador político y que te inmiscuya y resuelva, opine, opere sobre diversos temas. Que probablemente no conoce bien, ¿no? No, que no lo conoce bien, pero que tiene, en un país en el que hay demasiadas inversiones brasileras, en un país en que hay relaciones importantes geopolíticas con Brasil, que son buenas. No es conveniente tener a alguien tan cerca al presidente que tenga pues un tipo de relaciones, llamémoslas, no muy claras. Puede tener el presidente Ollanta Humala muchos otros asesores que él libremente los escoja, pero del país, porque lo que está en juego es el curso del país. Y siempre me extrañó a mí eso. Es obvio que no teníamos puntos de vista coincidentes. Y también lo que se dice, pues obviamente el chuponeo tiene que ver con el otro asesor, el señor Adrián Villafuerte, ¿no es cierto?, que es el que ha destruido el Partido Nacionalista, destruye, gana Perú, todo, y que quieren construir un sistema de copamiento de Ollanta. ¿Cómo está tratando Adrián Villafuerte, el apodado El Ácido, verdad? El Partido Nacionalista o el proyecto... Lo ha destruido. ¿De qué manera? ¿Cómo lo hace? Lo ha destruido porque construye bases que solamente pueden estar sujetas a un liderazgo impuesto por él en determinado momento. Ex policías que están armando de macroregiones, choferes, miembros de la seguridad. Entonces así no se construye un partido. Fíjate cómo está la bancada del Congreso, ¿no? En fin, pero no quiero hablar más de esto. Está escrito ahí, lo dicho, está firmado. Yo me ratifico en que primero, yo no soy invitado de nadie. Este proyecto es un proyecto en el que yo he entregado parte importante de mi vida. Cuando nadie sacaba la cara por Ollanta Humala hace 5 años, yo sacaba la cara por Ollanta. No había sido uno de sus voceros más importantes en la campaña. Claro, en las épocas difíciles, no en las épocas de gobierno. Nunca pedí nada, nunca fui candidato a nada, porque no me interesaba. Yo he luchado porque el Perú debe ser transformado en democracia, pero con ética, defendiendo la libertad y profundizando los intereses del pueblo en el gobierno, en el ejecutivo. Y creo que hoy el presidente Ollanta Humala tiene esa responsabilidad y tiene las calificaciones para hacerlo. Si sabe desatenderse de la gente que buscan rodearlo, que buscan convertirlo en otro proyecto, que no es el proyecto por el que todos luchamos, ¿no? Creo que, y lo digo en la carta, tiene que ser resuelto el tema del asesor brasilero, tiene que ser resuelto el problema del director de la DINI, de inteligencia, que hace el seguimiento a nosotros, y que es un ex empleado de una gran empresa minera, una cosa muy rara en este país, y que el señor Adrián Villafuerte, que es un incondicional. O sea, el problema es que una cosa es la lealtad a un régimen, y otra cosa es la subordinación. La sumisión. La sumisión. Entonces, Villafuerte es un sumiso. Lógicamente. Por ahora. No le da mucho para hacer otra cosa, ¿no? Bueno, Montesinos también era sumiso al comienzo. Pero Montesinos era hábil, ¿no? ¿Tú no dirías que Villafuerte es el Montesinos de Humala? No. Quisiera ser, pero sería una caricatura. Bueno, pero tócame el tema que creo que es lo más importante, es la situación del país, ¿no? Sin duda, solamente que quería cerrar esto. Yo voy a seguir en el proyecto. Una última cosa, porque tú dices justamente, este es un alejamiento administrativo, es decir, digamos, en la práctica ya no formas parte del gobierno, pero que tú vas a continuar apoyando el proyecto político que los hermana, ¿no es cierto?, y que esta ruptura no te aparta del camino. Totalmente de acuerdo. O sea, primero, no es que nadie me invita a mí a un proyecto. Este proyecto lo hemos construido conjuntamente, con miles de personas, y por lo tanto la lealtad es al proyecto. Ciertamente que este proyecto es conducido por Ollanta Humala, es el líder, pero es el líder de un proyecto, no es el líder de la defensa de intereses contradictorios y lados oscuros de la política, ¿no? Y creo que hay que
hablar muy claro. Creo que es un gravísimo error franelear simplemente a los líderes, ¿no? Hay que hablar con voz franca, clara, directa, y utilizar las cosas que la democracia da. Por ejemplo, la voz propia. Se me prohibía que saliera en televisión, que no podía hablar acá, que no podía hablar allá, porque se tenía ciertamente temor. Aquel que prohíbe que salga alguien a hablar es porque tiene temor, ¿no es cierto? Y porque se siente en parte con un complejo de inferioridad. Entonces, ¿Quién es el que tiene ese complejo? No, entiendo que hay el presidente Adrián Villafuerte, ¿no? Que ha sido un enemigo mío permanente, ¿no? Básicamente por posiciones ideológicas. Lógicamente, porque creíamos que eran los rojos los que estaban gobernando, no tenía argumentos políticos, nunca ha tenido caracterizaciones políticas importantes, ¿no es cierto? Pero sí que cumple una función, desde mi punto de vista, de franeleo. ¿Y Fabre también estaba puesto a tu presencia? Definitivamente, ¿no? Entonces tú dirías que tanto Fabre como Villafuerte le han cantado cosas al oído al presidente, que le han llenado la cabeza de cosas contra ti. Y sí, y vía un aparato de inteligencia utilizado equivocadamente. En lugar de perseguir a Artemio o a los grupos armados del BRAE, se me persigue a mí. Eso no lo puedo aceptar yo, ¿no? Y creo que ese es un muy mal antecedente. Creo que Ollanta tiene que corregir esa situación y reencontrarse con las propuestas democráticas que se tuvo desde un inicio para transformar el país en democracia, pero cambiar la ética y la política, ¿no? Pero, a ver, si tú ya estás fuera del gobierno, Javier Díaz-Canseco está viendo con gran preocupación el tema de Cajamarca y con más preocupación el tema del presunto indulto a Fujimori. Mocha García Naranjo es la ministra más impopular, ¿no? Podríamos decir que la izquierda dentro del proyecto está en franca crisis. Bueno, el proyecto es un proyecto de concertación nacional. Yo estoy de acuerdo con eso. Yo no creo que el gobierno del presidente Ollanta Humala es un gobierno de izquierda, ¿no? Hay que apoyar las propuestas que se plantearon en la hoja de ruta. Otra cosa es la identidad. La identidad mía, como una persona de izquierda, democrática, que busca el cambio mediante procesos no traumáticos, teniendo mayoría electoral, es la identidad por la que construimos todo el plan de gobierno inicial, que fue tan desacreditado. Pero hay que reconocer que en la política Ollanta Humala gana las elecciones con la propuesta de la hoja de ruta, y hay que ser consecuentes con eso. Así es la política. ¿Propuesta que fue escrita por? Fue por un acuerdo que hubo. ¿Pero recuerdas quiénes la escribieron? ¿Quiénes fueron los autores? ¿La hoja de ruta? Claro, porque la hoja de ruta fue, digamos, el camino al éxito, porque el programa de gobierno anterior era el que asustaba a todo el mundo. No asustaba a todo el mundo, había 32% que no lo asustaba. Bueno, pero no bastaba para ganar, ¿no? Ah, claro, pero era menos que lo que necesitaba para ganar. Tampoco tú puedes hacer un programa en contra de los que votaron el 31%. Claro, por eso. ¿Quiénes fueron los autores de la hoja de ruta? Se llegó a acuerdos con independientes, con sectores ligados a técnicos de Perú Posible. Está bien. Y yo creo que está bien, por ejemplo. Claro, está muy bien. Yo siempre he sido leal y consecuente a ese tipo de proyectos. Pero que Carlos, es lo que se puede.